Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, a la gente que nos hace favor de seguir a través de este podcast llamado Charla entre Amigos. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro amigo Carlos Buenas noches, Raúl. Anaya. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Hola, Raúl Granados, buenas otro muy noches. buen amigo. Y hoy tenemos una visita de lujo porque es un chavo muy joven, Gracias, emprendedor gracias. también, que pues vamos ahorita a compartir un poquito qué le ha tocado vivir en este proceso de emprendimiento, todo lo que implica, ¿verdad? Y nos compartes tu nombre completo, Claro Mario. que sí, mi nombre es Mario López González y pues ahí nos dedicamos un poquito de todo dentro de esto. Ok. Y bueno, Mario, cuál es el giro en el que tú te has desarrollado? ¿Cómo nace tu emprendimiento? Bueno, la empresa como tal no nace de mí, sino viene de parte de mi familia. Ah, Es una ok. empresa familiar. Yo me involucro a tema de pandemia, todo eso, o sea, y en la prepa justamente, pues ya no puedes salir, ya no puedes hacer como pues ese tema, entonces pues ya sin nada que hacer, pues me tocó involucrarme con el tema de la familia y nos dedicamos básicamente, o sea, en sí es a la fabricación de tintas y de solventes para diferentes equipos codificadores. Ah, O sea, ese órale. es como el core, o sea, el codificador es como un tema de trazabilidad, lote y caducidad en los diferentes productos y así nacemos, ¿no? Después de ahí hemos incorporado un par de unidades y ahorita estamos lanzando lo que es como un codificador hecho en México, el primero. Órale, qué padre, qué Sí, padre. Porque pues eres un chavo, ¿qué edad tienes? 22. 22 años, pues mira, yo podría ser tu papá. O yo, cualquiera. Sí, sí. Oye, Mario, y bueno, aquí el objetivo del podcast es compartirle a la gente que nos hace favor de seguirnos y escucharnos o vernos, es pues todas las vicisitudes que enfrenta un emprendimiento, ¿verdad? Digo, aquí, pues como dices, pandemia fue como un parteaguas para muchas personas. Sí, sí, sí. Y aquí, pues, ¿qué te ha tocado vivir en este proceso de integrarte a una empresa familiar, aparte de ser un emprendimiento, ¿verdad? Porque son como varias cosas Sí, que implican, ¿no? sí, pues de por sí un emprendimiento es complicado y ahora en un tema de emprendimiento familiar Es, todavía tiene es, algunas, pues tanto como tiene ventajas, como también tiene sus desventajas, ¿no? De sí, cierta parte, o sea, no es la misma una relación con alguien que no es tu familia, con un familiar, ¿no? A veces el tema de escalar la plática o los puntos de vista o incluso las discusiones, pues no es lo mismo con alguien, porque también en el tema familia a veces cruzamos ciertos temas de límites, ¿no? Que tal vez en algún momento no se deben de cruzar. exacto. Y pues la ventaja que tienes es el tema de los errores, pues no son tan marcados en ese tema, o al menos conmigo no han sido de ese tema, de no existe tanta presión de algún error, ¿no? O sea, es como una ventaja, pero también pues existe por ahí algunos límites de puntos de vista, ¿no? Cuando por ejemplo con mi papá o con mi hermano no compartimos la misma idea, pues entramos en grandes choques, ¿no? O sea, dentro de eso, pues sí, ese tema, ¿no? Y pues del tema de como cualquier empresa, pues inconvenientes con el tema del personal, inconvenientes a veces en el tema financiero, en el tema de procesos, en el tema de venta, en el tema de producción con nosotros, o sea, pues para hablar de problemas, pues yo creo que ahí todos tenemos una lista muy grande Pues, pues de qué mira, problemas, a, ¿no? a mí como, Vamos dando con calma, ¿no? a mí como consultor me gusta más que hablar de problemas, de oportunidades. Sí, sí, sí. ¿Ah? Porque el día que se acaben los problemas Se nos acaba quedamos la sin Sí, pero chamba. No, bueno, una ventaja de un tema de ser un poco el tema de consultor es que tienes como múltiples opciones, o sea, ves una empresa, ves otra y puedes jalar información de múltiples para dar soluciones, ¿no? Y a veces cuando estamos en la empresa y nos enfrascamos, a veces nos cerramos, ¿no? Como los caballos. Nos metemos mucho y ya de repente no tenemos como esa La visibilidad. ceguera de taller, ¿no? Que muchas veces pasa. sí, Hasta sí, que hablas con alguien, dices, ay, ¿cómo no lo vi? exacto. Aquí estaba la solución. Así me pasa a mí mucho. De repente hablo con Raúl, Sí, o Mario, contigo y como que estás Te tan vuelves a alinear. enfocado en el problema que sí. no ves que la solución estaba aquí a un lado.
Pero, por ejemplo, ahí, Carlos, en el tema de lo familiar, se me hace muy valioso el comentario de Mario, de aparte de per se, emprender algo es complicado y luego tener que vincular a la familia y establecer esos límites que él eh, plantea de quitarte la cachucha de hijo, de hermano, de papá y el tema de los niveles de exigencia, cómo, desde tu experiencia, cómo percibes tú estos retos que enfrenta un emprendimiento y además familiar. Pues un reto grande. Yo también he vivido aquí en el emprendimiento que tenemos algunas situaciones con familiares donde han querido, es difícil, pero yo creo que antes de todo pues tienes que tener bien claras las reglas, ¿no? Del juego. Hace rato platicaba con Mario justamente que no por el hecho que sea un primo, pues no necesariamente a lo mejor va a tener el perfil de poder ser un colaborador de la empresa, ¿no? Porque no va a cumplir a lo mejor con los mismos valores que compartes ahí, entonces, pues de ahí yo creo que las reglas son parejas, ¿no? O sea, la familia es familia. A ver, cuando hablas de valores es porque le sabes a algo. Es que no nos quieren invitar a participar en la empresa. Digo, porque acuérdate que él está en una edad donde pues hay que divertirse también, ¿verdad? Sí, me refiero a que a veces pues, no necesariamente, bueno, lo que creo yo es que las reglas son generales, ¿no? Sí, pero a veces cuando iniciamos ni siquiera tenemos una idea clara no tenemos nada, pues. Claro. Vamos de la nada y vamos construyendo y creemos que porque pues, eres mi primo, mi hermano, o sea, y no. Sí, sobre todo lo que comentaba Mario, el tema del error, ¿no? Cómo manejarlo como desde la oportunidad más que del conflicto, porque luego el vínculo es potente y dañas o friccionas mucho la dinámica familiar, ¿verdad? Cuando no se establece. De hecho, hay un concepto que he platicado mucho con Raúl, que es el concepto bueno, no es concepto, además, es como una corriente que se ha venido desarrollando ya en sistemas universitarios o de escuelas como el IPADE, donde ya se invita al emprendedor a establecer el consejo familiar para posteriormente y con el crecimiento ir estructurando lo que se llama un gobierno corporativo, ¿verdad? Sí. Pero primero lo importante es cómo institucionalizar las decisiones, resolver los conflictos a partir de un consejo donde la familia se ponga de acuerdo en la toma de decisiones, ¿no? Porque, Rula, tú en ese sentido, ¿cómo has gestionado tu proyecto? Pues eres una persona muy joven, pero pues ya tienes bastante experiencia, entonces, esa parte, ¿tú cómo la ves? Bueno, pues tengo la gran fortuna de que mi esposa es mi partner también. Fíjate, eso está... Entonces, todavía más difícil. Fíjate, dice un amigo, ¿cómo le has hecho para que tu relación dure? Dice, bueno, es que hay veces que me equivoco yo, hay veces que me vuelvo a equivocar yo, y hay veces que mi esposa tiene la razón, ¿verdad? Entonces... O siempre. Entonces, bueno... Pero mira, aparte de eso, ¿tú qué haces? ¿Qué te ha tocado vivir en esa parte? Sí es complicado, pero tomando la sesión anterior en la que no estuvo Mario, hablábamos de una visión, hablábamos de tener una visión y tener objetivos. Yo creo que si los alineas, después de ahí se da algo que yo valoro mucho en Sweetpack, que es la comunicación efectiva. Hay altibajos, obviamente, siempre hay discusiones, porque si no, no sería divertido, ¿verdad? El matrimonio, la empresa. Sí. Pero la verdad que sí lo hemos sabido sobrellevar. Son ya 5 años de casados, pero de emprendimiento, pues son otros 5. Entonces sí hemos tenido altibajos en la relación, pero sí también damos tiempos, Leo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues sí estamos como los colaboradores en un organigrama web que tenemos en Sweetpack. No hay jerarquías en Sweetpack. Nosotros decimos, bueno, pues tú dime qué necesitas, yo te digo y lo piloteamos así, ¿no? Okay.
pero damos esos tiempos, ya cuando es muy difícil porque terminamos de sweeper y pues seguimos juntos, entonces el hecho de cortarlo, pues es difícil. Y no se me hace a mí difícil porque el día a día, no sé si se escuche mal, pero pues a nosotros nos encanta lo que hacemos. Ella es ingeniera en sistemas, en especialidad de experiencia de usuario, y le encanta lo que hace, a mí me encanta lo que hago, entonces como que la conversación con ella pues va muy O bien. sea, ¿cómo switcheas el tema de chin? Ya salimos de trabajar y llegamos a la casa Es que no soporto. y hay un tiradero y quién lo va a recoger y quién va a lavar los platos y quién va a preparar la cena o la comida del siguiente día. ¿Cómo switcheas? Si es que no, como que nunca le bajamos al switch nosotros, la verdad que seguimos. Sí. Sí, salimos de sweeper, volvemos a sweeper. Oh, Pero ok. sí, el tema de la casa, pues no se switchea, pero sí como ya uno entiende Sí. su responsabilidad. Y tú ves, por ejemplo, en este concepto que me ha tocado desarrollar con algunos emprendedores aquí en la comunidad de Zaguayo, la formación de esos consejos familiares, donde se establecen pues estatutos, reglas, normas, y una manera de gestionar, pues sobre todo la parte de cómo eficientar el patrimonio, ¿verdad? Que pones en riesgo. Y también un tema muy importante entra como mucho el tema de ego, ¿no? Porque también, o sea, como una lucha de poderes también en esa parte, ¿no? Sí, porque, bueno, de hecho en las familias los papás decimos que no hay favoritos, pero a Pero no veces lo hay. pasa eso que tú decías, la ceguera de taller, ¿verdad? No, es que tú quieres más al güerito que al prietito, ¿verdad? O bueno, hay como afinidad, ¿no? De repente, que el hijo que no es problemático, al que es problemático, al que es muy neutro, pero siempre como eso de los egos, Mario, fíjate que pasan en empresas familiares, pasan en organizaciones bien estructuradas. Yo creo que el ego es un ingrediente donde en cualquier organización, ya sea familiar o una empresa, pues bien estructurada, yo creo que es un reto de cultura organizacional, ¿no? Cómo lidiar con egos a nivel muy competitivo o con egos a nivel donde sabotean mucho la cultura de trabajo, ¿no? Porque el ego normalmente es yo quiero sobresalir en algo a pesar o sobre lo que sea, ¿no? Pero yo hablaba un poco más en el tema de familiar cuando, por ejemplo, en el tema jerarquías, ¿Ok? cuando, por ejemplo, supongamos, ¿no? Con tu hermano o con tu primo. Por suponer. Por suponer, ¿no? O sea, llega a pasar ese tema de que dices, oye, pues es que, o sea, existe como que esa, o sea, por ejemplo, a mí no me ha tocado trabajar directo en una empresa, ¿no? Pero, pues yo desde mi punto de vista, pues trabajas en una empresa, pues no existe como todavía esa de a nivel jerárquico que quieras poder brincar, ¿no? Porque dices, pues, o sea, entiendes esa relación jefe y a veces en el tema con el tema de la empresa familiar, Tu hermano no es- te ve como un jefe, ¿no? o Al muchas revés. veces ese vínculo se puede brincar muy fácil, ¿no? Porque, como por ejemplo Raúl comenta con su esposa, pues pues, o sea, estás todo el tiempo, ¿no? O sea, no existe como ese de, oye, pues yo, o sea, ese tema de jerarquía, o sea, sí existe, pero no está tan, o sea, no se puede marcar tanto en el tema de, pues, de que se lleva la relación, como bien dice Raúl, del negocio a la casa y de la casa al negocio, Pero ¿no? también, perdón, Raúl ahí dijo algo, si viste que estaría interesante que nos platicaras, que no tiene un organigrama, usted lo tiene de jerárquico, o sea, por lo que Sí, entendí, Como un ¿no? tema, como un organigrama horizontal, ¿no? Sí. Como, Bueno, es que fíjate que sobre todo en temas de tecnologías de información, que las formas de visibilizar cómo está estructurado el equipo son muy dinámicas. O sea, no tienen sí, por la esa versatilidad. estructura tradicional
o ser demasiado horizontales o demasiado verticales, ¿verdad? Sí. Tienen que brincar mucho, ¿no? Sí, Para adecuarse al sí, desarrollo. sí, sí, sí. Y a mí me parece que es un reto que enfrentan los emprendimientos, ¿no? Porque un emprendimiento sin una claridad en las reglas de operación puede haber esta fuga de responsabilidad y puede haber también una fuga de autoridad o ese empowerment que necesitas generarle a los mandos intermedios para descentralizar la toma de decisiones y desarrollar gente o talento, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, en este caso que estamos platicando del emprendimiento eh, y como ingrediente la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo gestionas, por ejemplo, un plan de negocios, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí la ventaja o la gran ventaja que tengo yo es que, pues, o sea, he tenido como la confianza por parte de mis papás. Y, por ejemplo, mi hermano también, o sea, como que al principio chocábamos mucho y después mi hermano dijo como, pues mira, si tú te sientes más cómodo, o sea, como que él tomó, o sea, ya tomó un paso a la izquierda en el tema de decir, pues no quiso como involucrarse. Entonces el tema de decisiones radica más entre mi papá y yo. Y entonces cuando platicamos, oye, vamos a hacer esto, vamos a trabajarlo así, pues nos sentamos más como entre él y yo, que a veces decimos, no, es que yo considero por acá, y algunas veces no existe como tal un paso a seguir para hacerlo, sino es más, bueno, ahorita, por ejemplo, ¿no? Yo considero que esta es la opción buena, o yo considero, ¿sabes qué? Pues yo creo que la tuya es buena, y sobre eso nos seguimos. Como tal, no hay algo tan estructurado como pautas a seguir, Pero ¿no? acabas de mencionar algo muy valioso, ¿no? O sea, el líder, que en este caso tu papá es el líder natural, cómo poder abrir la posibilidad de decir, oye, se vale que digas que no quieres formar parte del emprendimiento, del proyecto familiar, ¿verdad? Que si tu vocación va orientada hacia otra actividad que no sea el proyecto familiar, pues se vale, ¿no? ¿Cómo, cómo vas generando? Porque esto aplica no solamente en una empresa familiar, sino en cualquier proyecto. ¿Cómo identificar cuando un colaborador está convencido de que tu proyecto, él te compra como el concepto, la idea para fidelizar un poquito algo muy complejo que es la gestión del recurso humano? ¿Cómo lo vives eso, Carlos? Pues mira, yo creo que es difícil porque al final del día, yo veo siempre esta parte, lo que te digo, los sentimientos humanos con los que pasamos más tiempo en un entorno laboral que en casa, ¿no? O sea, yo el otro día contabilizaba y pues realmente llegas a dormir y es muy poco. Entonces, es bien, no sé cómo hacerlo todavía, de hecho por eso después pedimos tu ayuda, porque en realidad eh, no sé, o sea, llevar a esa persona, ese colaborador, tú le das las herramientas donde se sienta cómodo, se sienta perteneciente a ese proyecto, ¿no? Que vea que realmente es parte de ese crecimiento, ¿no? El engrane de cada uno te lleva a un objetivo, ¿no? Y que él es parte muy importante. Pero a veces, como te digo, o sea, somos humanos y yo veo de repente, pues, no sé, tuviste un problema con la esposa que no te mandó el desayuno y no sé de qué manera esa humanidad, pues, dentro del entorno haga Esa cultura que te gustaría vivir dentro de tu exactamente organización, cómo cómo, fomentarla cómo, en el día a día, ¿no? cómo... Porque Sí, y fíjate que ahí hay un proceso que me ha tocado vivir en distintos proyectos, que es como ir creando, pues esto que comentaba Raúl, de una, y ya está como un poquito pasado de moda, pero creo que todavía funciona, como ese proceso de planeación estratégica donde defines visión, misión, valores, objetivos, y eso pues va marcando como Pautas, ¿no? pautas. Por ejemplo, en el proceso de reclutamiento y selección, yo creo que hay dos variables que permiten lograr que alguien
que está bien perfilado, porque primero tienes que tener mucha claridad para qué vas a contratar a alguien, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué requisitos tiene el puesto? El objetivo del ¿Qué puesto. objetivo tiene el puesto? Y cómo vas a acompañar a ese colaborador para que pueda cumplir los requisitos y sobre todo los objetivos que se definan para ese puesto, Sin ¿verdad? embargo, lo que mencionaba Charlie, yo creo que cada cabeza es un mundo y cuando trabajas con personas, o sea, por ejemplo, puede venir el que, se falleció alguien familiar, alguien que viene con peleas. Entonces, a veces cerrar todo eso, pues o sea, yo lo he visto en organizaciones grandes y aún así es complicado porque cada quien trae o sea, supongamos Raúl, un ejemplo, ¿no? Peleó con su esposa, a alguien se le falleció a alguien, entonces cuando juntas todo eso, pues mientras él viene enojado, el otro viene triste, el otro viene alegre porque ayer fue un concierto. Y mezclar todas esas emociones es como un tema complicado el poderlo llevar a cabo. Lo que bien mencionabas, como irlo pautando es como acercarte lo más posible a que se puedan cumplir como las pautas o los objetivos para lograr algo. Pues sin embargo, el tema yo creo del talento humano, tenía un profesor en un diplomado que estaba estudiando que decía de ventas. ¿Cuál es el arte? O sea, ¿por qué la gente compra? Y ya, pues no se sabe. Si supiéramos, no buscaríamos tantas veces por qué hacer esto, por qué hacer lo otro, o seguir siguiendo. Entonces, en esa parte yo lo tomo como del talento humano. Creo que no hay como una regla, o sea, como robots, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Te toca hacer esto y mañana llegas y aún así lo vas a volver a hacer con la misma actitud. Creo que, o sea, hay pautas para que se siga, pero sin embargo habrá ocasiones donde pueda ser con mejor actitud o mayor rendimiento o menor rendimiento en base a eso, ¿no? Sí, fíjate que hay un español que también es un speaker muy reconocido que habla sobre el valor de una persona y dice que el valor de una persona es igual a sus conocimientos más sus habilidades, pero multiplicado Sus por la actitud. actitudes. Entonces, en mi experiencia, tú puedes trabajar con gente con buena actitud, que a pesar de la problemática que pueda estar viviendo, pueda separar las tareas de su situación personal, ¿verdad? Porque al final, cuando tú te contratas o te integres a un proyecto, tú te tienes que alinear a las tareas y desarrollar esa capacidad de gestionar tu circunstancia, Claro. sin desenfocar al objetivo para el cual tú formas parte, ¿no? Ujú. De hecho, los que damos servicios de coaching, de asesoría, de acompañamiento, pues, por ejemplo, yo les puedo compartir un caso muy personal, ¿no? Un día, estando aquí en Zaguayo, su casa está en Guadalajara, me habla mi hermano y me dice, oye, ¿qué crees? Falleció mi papá. Y yo tenía citas, ¿verdad? Entonces, pues obviamente vivo el tema de la tristeza, del dolor. Digo, ya mi padre ya era una persona mayor, ya muy enferma. No fue como algo así Repentino. repentino. Entonces, ya traía como cierto trabajo personal, ¿no? Sin embargo, yo dije, bueno, a ver, si yo cancelo mis citas, pues no voy a modificar algo que ya sucedió, ¿no? Entonces, obviamente la gente que me conoce, pues me vio como con cierta Extrañeza. y decía, oye, ¿te pasó algo? Sí, pues sí, me avisaron que falleció mi papá. Oye, pero pues no, vete a tu casa. No, no, le digo, vamos a tener la sesión, vamos a seguir el plan y ya cuando termine, pues tomaré camino y acompañaré a la familia para pues dar un digno, pues Despedida. una digna despedida. Entonces te das cuenta que no, digo, ese soy yo, ¿verdad? Sí, A claro. lo mejor otra persona hubiera dicho, dejo todo y me voy inmediatamente. Y no estoy diciendo que lo que yo hice es lo correcto, sino que aprendes a gestionar como el tema de tu responsabilidad con el tema de tu circunstancia, ¿verdad? Entonces, en un proceso de inducción hay que ir clarificando mucho al colaborador. A ver, estos son los requisitos del puesto y estas son las tareas
y estas son las necesidades personales que aquí no vamos a resolver, pero que si entendemos, ¿verdad? Si somos en la parte humana, no podemos estar exentos a temas de pérdidas familiares, a temas de problemas económicos, a temas de eventualidades que obviamente alteran el comportamiento, la productividad, la atención, el enfoque, ¿no? Pero creo que es algo que si en la organización tú vas creando ese valor, lo más probable es que pase como la teoría también que dice, júntate con 5 bebedores de alcohol y tú vas a ser el sexto, ¿verdad? Júntate con 5 personas que lean y tú vas a ser el sexto. Entonces, también la cultura de alguna manera te va llevando a establecer algunos códigos no escritos que de alguna manera puedes tú gestionar el tema de tu circunstancia, pero sin violentar como el tema institucional, ¿no? Del proyecto. Pero eso es más complejo a nivel familiar, pues, porque, pues, por ejemplo, en la familia, si se muere, no sé, hay que tocar madera, un personaje importante, pues lo vive toda la familia, entonces ahí no puedes switchar entre me desconecto de un proceso para conectarme a la eventualidad que estoy viviendo, ¿verdad? No, y además pues tal vez tener ese carácter como tú en su momento lo tuviste, esa tranquilidad, ¿no? Porque para todos tal vez nos pegaría de la misma manera el enterarte de una noticia, ¿no? Exacto. Como tú dices, tal vez tú ya venías como que tu papá se había enfermado, un tema así, entonces ese duelo tal vez ya lo venías viviendo, pero sí en el tema de todos los colaboradores o a mi considerar, es como pues yo creo que el trabajar con el factor humano es muy complicado, ¿no? Es complejísimo. Porque Pero perdón que te interrumpa, hoy en día tendría que ser una prioridad en cualquier proyecto, ¿sí? Sí. O sea, cuando aprendes a gestionar bien el recurso humano, alineado a este tema de la visión, la misión, los valores, y fíjate, hay un apartado en protocolos que se implementan en empresas familiares que se llama acciones no permitidas, ¿no? Entonces, a lo mejor en entrevista y en el proceso de inducción, pues no identificas ciertas prácticas que no son convenientes, ¿no? Como, por ejemplo, mentir. Sí, claro. ¿No? O sea, mentir dices, pero es que fue una mentira piadosa, ¿verdad? Yo digo, mentira es mentir, ¿verdad? O si tomas algo que no es tuyo, pues es de alguien, ¿verdad? Entonces, llámale como quieras, pero no es tuyo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, lo correcto, yo digo que no es negociable. Pero ¿ustedes qué opinan sobre eso? Mira, fíjate que la cultura y estar alineados a la cultura en un equipo cualquiera es muy importante. Nosotros en el equipo empezamos 3, Sandra, mi esposa, Dante y yo, y nos enfocamos siempre en generar cultura. ¿Qué hacemos? Pues copiamos a los grandes. No hay de otra. Hay un libro... Yo humildemente soy como un mini Google, ¿verdad? Pues, ojalá. No, pero hay un libro muy interesante, se llama Aquí no hay reglas, y lo escribió el CEO de Netflix. Okay. Y hay 2 formas de dirigir un equipo, según él, en su desarrollo, ¿no? Una es con control y otra es con contexto. Ustedes eligen cuál. Ahí está el libro, chéquenla, y los 2 están muy buenos. ¿Qué hacemos en el equipo en Sweetpoint? Nosotros no nos vemos como una familia, porque muchas veces es muy difícil decirle algo a la familia, al papá, a la mamá, a la esposa, ¿no? Yo incluso ahí lo aprendí también de Netflix, es vernos como un equipo de primera división. Entonces, si no le hiciste, si el delantero no metió goles, entonces, ¿qué pasó? ¿No? Si el defensa no hizo su chamba, ¿qué pasó? Y si no está rindiendo, si no se está autocapacitando, si no está autogestionándose, pues hay que ayudarlo y meterlo a esa cultura, ¿no? De que somos un equipo de primera división para que las cosas sucedan. Ahora, ¿cómo identificar cuando vienes bien, mal y demás? Hay técnicas en equipos ágiles
donde nosotros en Suipal tenemos una cultura de los lunes, si vienes con la batería baja, pues regrésate a tu casa. Entonces, ahí la verdad es eso. Entonces, tenemos un chat interno donde decimos, ¿cómo está tu nivel de pila? ¿Vienes bien activo? ¿Vienes motivado? ¿Cómo vienes? Y lo expresamos. Lo expresamos como equipo y como Carlos bien lo sabe, en esta cultura, pues es pública, ¿no? Por default abierta. Siempre somos así porque así nos enteramos todos de cómo viene fulanito, sutanito. Ahorita somos un equipo pequeño, somos 8 personas, 2 están en Guadalajara y estamos 6 en Zaguayo trabajando. Y esas culturas, pues hemos ido trabajando sobre ella, ¿no? Sobre esta cultura de un equipo ágil. Tenemos 5 puntos bien marcados de los equipos ágiles, pero quiero comentar uno que se llama responsabilidad compartida. El tema de la responsabilidad compartida alinea a los equipos, los alinea. Entonces, ese punto es bien importante, llámese familiar, creo yo, o llámese una empresa, pues no familiar. Ya luego vemos el tema, porque la responsabilidad compartida es un temota que se tiene que... Rolas, pero, por ejemplo, aquí el tema está súper interesante, este planteamiento, y bueno, pues yo creo que no hay sistemas buenos o malos, hay los que funcionan, ¿verdad? Sí, pero aquí el tema, por ejemplo, del líder. El líder también se puede dar permiso de llegar con la pila baja y retirarse. Claro que sí. Sí. Por eso la responsabilidad compartida de un equipo va por ahí. O sea, el líder puede decir, mira, hoy amanecí sin energía, lo comunico al equipo y el equipo entonces te cubre y te protege. Sí, debe de entrar en un estado de alerta. De alerta. Y a ver cómo le ayudamos a este amigo. Justo hoy pasó algo en Suipal que yo llegué con la pila baja, no he dormido bien, acaba de nacer un bebé y está complicado. Entonces llegué, le dije, ¿saben qué? Pues me voy a echar una pestañita porque no he dormido. Y pues sí, el equipo tuvo la responsabilidad compartida, está autoorganizado. Yo no planteé hoy, esta semana yo no hice el sprint, no planeé la semana. Y el equipo tuvo su responsabilidad. Digo, la cultura está, pero hay algo bien importante, el tema de la motivación constante, ¿no? Hay que verlos motivados, cómo motivar al equipo, qué hacer, ¿no? ¿Cómo? Hay líneas. Yo hablaba poco a poco. Digo, no va a ser espero que no sea el último programa. Espero que en alguna ocasión nos vuelva a acompañar Mario, y si no, tendremos varios invitados que igual nos van a dar pues más pautas de vivencias, no tanto de lo que dice la teoría, porque a veces la teoría hay que adecuarla a las circunstancias de los distintos entornos, ¿no? Por ejemplo, yo ahí pregunto mucho, en el tema de Raúl yo entiendo que son muchos desarrolladores, ¿no? Entonces en el tema, por ejemplo, cuando a un desarrollador falta, pues hay otros que los pueden cubrir, ¿no? O sea, acobijar. Pero ¿cómo funciona en el tema ahora de una organización que... Entiendo que en el tema de desarrollo, pues se enfoca en el desarrollo, pero ¿qué pasa en un tema que, por ejemplo, pues no puedes tener, un ejemplo, 5 personas administrativas en el área de ventas, tienes una y cuando tienes esa pila baja? O sea, eso también ya es como, o sea, ahí cómo funciona, o sea, porque cuando son varios, pues sí, no hay problema, entre el equipo puede sacar el trabajo, pero ¿qué pasa cuando es una persona asignada a una tarea como muy específica y tiene ese cambio, ¿no? Porque creo que a excepción de Raúl, Carlos y yo tenemos como que no tenemos tanto personal o dando personal enfocado como en cierta actividad, tal vez como tú en el desarrollo. Ahí cómo podrías gestionar esa parte, ¿no? Porque creo que es ahí cuando mientras tú estás en tu rutina diaria y tienes eso, pues es cuando te afecta justamente esa parte sensible de tu eslabón, ¿no? Fíjate ahí, está padre de la pregunta, porque pareciera como una restricción como a cierto rubro o giro, ¿no? Donde dices, a ver, pues como desarrolladores es más fácil cubrir. No, sí, siento que es como un más flexible, o sea, ¿no? como que habrían menos restricciones operativas para poder
aplicar esta metodología o esta forma de gestionar el factor humano. Pero fíjate, cuando, por ejemplo, hay una empresa, tenemos ya un año con un proceso de la implementación de la gestión del sistema de calidad. Entonces, esto viene acompañado como del mapeo de cada proceso de la fabricación. Y entonces, obviamente, los líderes de proceso son 3 procesos como muy generales. Uno es como el batido de la masa o la harina para masa, proceso de horneado de la pasta y el proceso de freído. Entonces hay como 3 grandes gerencias y en el proceso de calidad pues hay quien se alinea a, a esta cultura de gestión del sistema y el sistema pues tiene sus reglas, ¿verdad? Donde dice, a ver, hay que ser más ágiles, más eficientes, más productivos, establecer parámetros de productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate, algo bien interesante, una colaboradora que estaba como cabeza de uno de los procesos críticos. En el proceso, pues, la considerábamos todo el equipo como alguien imprescindible, ¿verdad? O sea, no nos ni quisiéramos imaginarnos qué iba a pasar si se nos casaba, si se enfermaba, si, bueno, no queríamos que le tocara ni el aire, ¿verdad? Pero ándale que el mismo proceso dice, no, pues yo no me quiero alinear al sistema de gestión de la calidad. O sea, la forma en la que yo trabajo es la que es y no hay otra, ¿no? Pero la misma cultura te va empujando como a o te integras al sistema o te integras al sistema, ¿no? En el mejor interés de desarrollar las mejores prácticas de manufactura. El caso es que esta persona toma la decisión de dejar la empresa. Y cuando me llama el gerente de planta, me dice, ¿qué crees que fulanita nos renunció? Y pues se encendieron las alarmas, ¿no? Pero fíjate que pasa un poquito lo que nos compartía Raúl. Salen los corredores emergentes del mismo equipo y dicen que, como decía el Chapulín Colorado, que no cunda el pánico o que no panda el cúnico, ¿no? Y entonces el proceso no solamente se alineó, sino se mejoró, pero a partir del equipo que estaba gestionando, porque ella quizás, no lo sé, eso no tuve la oportunidad de tener esa entrevista de salida, pero quizás ella lo que estaba viviendo es como la amenaza de si yo destapo esto, esa necesidad de decir, es que soy valiosa y sin mí esto no funciona, se rompió el paradigma. Sí, claro. Bueno, pero mi pregunta era más entiendo que cuando hay un mayor equipo, pues pueden salir corredores emergentes, pero cuando hay un equipo muy pequeño, muy limitado, sí, bueno, como es que ahí es Dices, donde viene, no, pues alguien de otra área se incorpora, claro, pero tarda ese proceso. Sí, es un proceso, digo, pues, aquí te estoy hablando de una empresa que ya tenía 30 años operando, sí, claro, y funcionaba, ¿no? Sí, claro, pero se va alguien de producción. Sí, pero el tema es cómo entras de una operatividad a entrar a un sistema de gestión de la calidad donde todo lo que haces o dejas de hacer tiene un impacto comercial, tiene un impacto económico, tiene un impacto de cultura laboral, Sí. tiene un impacto en todos los aspectos que mencionabas de un proyecto, ¿no? Quiero hacer un comentario, por ejemplo, ¿cómo haces eso? No sean 2, 3, 4, 1. Primero tienes que identificar cuál es tu sistema. Yo creo, ¿no? Hay 2 tipos de sistemas, lineales y no lineales. Y sobre los lineales hay técnicas, hay procesos, hay teorías y sobre los no lineales también.
Entonces tú puedes primero identificar eso. Por eso yo decía, Netflix dice, diriges con control o con contexto. Un proceso de control de calidad no puedes dirigirlo con contexto, tiene que haber controles. Así es. ¿Sí? Un tema de creatividad, no puede haber control porque si no rompes la creatividad, entonces hay que dirigirlo con contexto. ¿Cómo saldrían esas personas, aunque no estén involucradas en el proceso que tú haces? Tienes, por eso yo hablaba de una comunicación efectiva y abierta. Si tú dices, bueno, Carlos está trabajando en un proyecto de algo, ¿no? En tu organización, tú tienes que enterarte porque eres parte del equipo y puedes sumarte a su proyecto o Carlos en sus proyectos, pero por eso hay pues otra metodología que se llama objetivos y resultados claves. Esos objetivos y resultados claves se definen precisamente para eso, para que el equipo lo alinees y durante ese sistema no lineal o sistema lineal, hay subsistemas que empiezan sí, bueno, pues aquí está, te podemos dar una consultoría. ¿Verdad? No, digo, aquí el tema es, venimos a compartir entre amigos, ¿no? O sea, y aquí el tema es, pues, que la gente que tenga bien escucharnos o vernos, pues nos esté mandando preguntas, dudas. Sí. Seguramente hay muchos chavos que se harían la misma pregunta, Pues ¿no? es que es el pan de cada día que, o al menos desde el punto vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos bien, pero de repente alguien, por ejemplo, oye, se enfermó su hijo y esa persona se dedica a ser alguien entra a cubrir ese fuego, pero mientras, Todo se rompe. o sea, o sea, un ejemplo, no voy a decir de un colaborador, falta alguien que se llama Brito, ¿no? Así, Caso ¿no? real, ¿verdad? Y entra No voy a alguien, decir, Héctor, o sea, un ejemplo, Héctor entra y lo apoya a sacar su trabajo, pero entonces el trabajo de Héctor, o sea, ya, o sea, como que cubre aquí, cubre acá, pero como no hay, o sea, no tenemos el suficiente personal, como que no alcanza a hacer en ese día de trabajo la operacionalidad de ambos, ¿no? O sea, como que cubre aquí para que no se caiga y cubre acá para que no se caiga, pero no se logra como ese objetivo del día, ¿no? Entonces, Sí, pero ahí es donde viene, Mario, el tema de la evolución de los proyectos, ¿no? Donde entonces tú vas estableciendo, fíjate, hay como una metodología que se llama de los vendedores perros, donde dice, todo lo que hagamos tiene que estar orientado a vender a través de cumplir la promesa comercial y garantizar la satisfacción del cliente, ¿no? Ese es sí, sí, sí. como El objetivo. el objetivo de cualquier emprendimiento, proyecto, empresa. Ese es como el objetivo. Entonces, dice este cuate de la teoría de los vendedores perros. Pero para lograr eso, tienes que formar un equipo, ¿sí? Y en ese proceso a veces, porque si no formas el equipo, entonces, pues, te vuelves todólogo, ¿no? Y yo creo que aquí, ¿qué pasa cuando eres todólogo, Charlie? No, pues no. Le pegas a todo y haces nada, ¿no? O sea, te vuelves loco. haces mucho y avanzas poco, ¿verdad? Exactamente. Entonces, un acto de mucha visión y humildad de cualquier emprendedor es saber que para que el proyecto y el plan funcione se necesita equipo, ¿verdad? Un equipo que venda, un equipo que maneje la mercadotecnia, un equipo que maneje la cadena de suministro, un equipo que gestione los recursos humanos. Y luego viene el tema financiero, ¿verdad? Oye, ¿de dónde voy a generar los recursos para armar el equipo? Bueno, pues ahí es donde viene el tema de la inversión, ¿no? Donde dices, oye, quiero desarrollar el proyecto con capital propio o hay un paradigma también en temas de capitales de trabajo donde yo digo, la deuda no es mala, sí, siempre y cuando haya claridad sobre cómo vas a aplicar el recurso, ¿verdad? Y entonces a lo mejor una inversión muy importante es en eso, en que tienes que pagar el talento para poder ir delegando funciones estratégicas y claves de la gestión de cualquier proyecto, ¿no? Entonces, luego ya tienes el equipo y luego viene la otra parte que decía Carlos en los cómo, ¿no? O sea, al equipo lo tienes que entrenar para que haga lo que la promesa comercial
Sí, define el objetivo, ¿no? O sea, y se logra el objetivo. Entonces, hay que entrenar al equipo para que, por ejemplo, el vendedor sea un experto en el producto o servicio que maneja, ¿no? El comprador sepa qué stock tiene que tener en inventario para dar un servicio, ¿no? El financiero sepa cómo va a ser el ciclo económico, si vendes de contado, si vendes de crédito, sus etcétera, ¿no? flujos. El de recursos humanos tiene que saber cuál es la plantilla que está autorizada para cubrir el costo de la nómina, ¿no? Y así, ¿no? Entonces vas entrenando al equipo para que cada función, entre más crezca el proyecto, pues obviamente la complejidad de la gestión es Es más mayor. compleja, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, luego viene algo que pues aquí mi amigo Raúl y mi amigo Carlos, pues ya hacen muy bien. Todo esto se gestiona a través de sistemas, ¿verdad? Un sistema, cuando hablo de sistemas no solamente hablo sobre la plataforma del software y el hardware, ¿no? Sino hablo de sistemas de venta, sistemas de compra, sistemas financieros, sistemas de gestión de recursos humanos, Sí, todo. sistemas logísticos. Hoy los negocios son más logísticos en algunos rubros, Muy operacionales en algunos. pues tenemos el tema de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería el negocio, el core business de Mercado Libre? Sí, pues es tema logístico. Es totalmente logístico, ¿no? Ujú. O de las plataformas de streaming, ¿cuál es el core business de ellos? ¿Verdad? Mantener las plataformas funcionando. Exponenciar y crear contenido, Sí, ¿no? Eso es llegar a las como masas. llegar a las masas, ¿no? Entonces, pues en esa parte de los cómo, mi estimado Charlie, es donde viene como mucha tarea de líder. Por eso preguntaba yo si líder tenemos chance de decir, hoy no traigo pila, Ay, ¿verdad? no tengo ganas. Hoy amanecí con el foco fundido, ¿verdad? Tenemos, Entonces, pero no debemos. bueno, yo creo que un buen líder tendría que aspirar a que el sistema funcione sin él, Sin ¿no? él, sí, claro. Ese es como lo Como el objetivo, aspiracional, ¿no? ¿no? Decir, Sí. oye, qué padre es poder decir, mira, mi organización funciona y funciona sin mí. Eso yo es a lo que invito a cualquier emprendedor. Tenemos que construir el proyecto para que la organización funcione a pesar de uno, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese proceso, ¿tú cómo has vivido tu proyecto, mi estimado Charlie? Pues, como tú decías, de ser un todólogo, que bueno, a veces todavía es difícil. Cuando vienes de cero, pues, y vas creando todo, quieres controlar todo, ¿no? Pero te Claro. tienes que dar cuenta que hay gente más capaz, como dices tú, identificar realmente cuál es tu función en la organización, especializarte en ello y encontrar gente que sea más capaz en Que todo tú lo demás, no. ¿no? Exacto. Y tener, pues, un equipo lleno de expertos en cada área que hacen. Y Sí, yo creo que de ahí es la base, ¿no? exacto. Entonces, pues bueno, por hoy creo que ya se nos está terminando el tiempo. Creo que tocamos temas, pues otra vez, bastante interesantes que nos dan como mucha carnita para irlos desmenuzando. Pero, pues bueno, primero agradecerte, Mario, que Muchas hoy gracias. nos hayas acompañado. Gracias por la invitación. Pues eres un chavo muy joven, con un futuro pues bastante halagüeño Gracias. y en un proceso muy padre de desarrollo de un emprendimiento en una empresa familiar, ¿no? Y pues un último comentario con el que te gustaría cerrar. Pues más que nada yo considero que, pues que todo lo que hagas, lo hagas con mucho gusto, porque al final del día eso es, o desde mi punto de vista es lo que me ha ayudado, porque de repente te cansas, ¿eh? No creas, Claro. de repente ya pides como, ya, 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 muere, un out, ¿no? ¿verdad? Pero al final del día cuando haces algo que te gusta o que te motiva, todavía te da como esa energía para el otro día volver a decir, pues lo voy a seguir intentando, ¿no? Porque al final del día yo creo que esto es es una carrera que hay que seguir intentando, porque pues si corres la primera vez y te caes y ya no quieres correr, pues ya Sí. no vas a llegar a la meta que tú quieras, ¿no? Sí, yo creo que en el proceso vamos aprendiendo de que el emprendimiento requiere un tema vocacional y es una carrera de resistencia, ¿verdad?
que de rapidez. que de velocidad. No, muchas gracias, Mario, por Gracias a habernos ustedes. acompañado. Rulas, ¿algún comentario para cerrar esta charla entre amigos el día de hoy? Pues sí, coincido aquí con Mario, que hay que estar donde te motive, donde te sientas cómodo, más bien donde te sientas incómodo para seguir pues mejorando, ¿no? Claro. Incómodo en el buen sentido de la palabra, ¿no? No que vayas con la cara triste, ¿no? Donde vayas a trabajar, sino que cada reto que te vaya... Donde te sientas retado, ¿no? Sí, reto, Yo reto, creo... más que incómodo, sí, que te sientas retado. Sí, porque fíjate que retomando un poquito, y ya para cerrar, porque si no, no vamos a terminar hoy. Hay un estudio que habla de que una de las causas de mayor retención del personal es que te sientas a gusto donde trabajas, ¿no? Y obviamente que lo que compartías, Mario, lo que hagas sea algo que te guste, ¿verdad? Eso ayuda a la organización a retener el talento y a desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, esa incomodidad de repente es cuando te desarrollas en una organización familiar o no familiar y entonces te reta como a dar ese brinquito Y para le pone como agarrar, sazón, ¿no? ándale. No, pues te reta a seguirte preparando, ¿verdad? Pero solamente no lo logra el que no lo intenta, ¿verdad? Yo hay gente que a mí me encantan las ventas, pero hay gente que me dice, a mí ponme a hacer lo que quieras, pero no me pongas a vender, ¿verdad? Pero bueno, ese va a ser un tema de otra. Muchas gracias, Rulas, Gracias. No, por gracias a ustedes. acompañarnos Gracias, Leo. en esta charla entre Gracias. amigos. Gracias a Un ustedes. último comentario, mi estimado. Pues yo Carlos. agradecerles sus conocimientos. Cada plática con ustedes es un aprendizaje. Por ahí alguien me dijo, si tú eres el más inteligente del grupo con el que estás equivocado. Tienes que ser el más tonto para que puedas aprender, ¿no? Y yo les agradezco todo lo que nos comparten porque es un aprendizaje en esto. Bueno, también hay un tema de que a veces podemos ver así como los defectos en el de enfrente, Sí. también tenemos que aprender a reconocer nuestras fortalezas. Y eso no, yo digo que no es vanidad, es autogestión de la autoestima, porque si no traes un nivel, hay una escritora que se llama Virginia Satir, que habla mucho del tema de la autoestima y es como un cargador de pila donde dice, bueno, es que la neta es que soy bueno en lo que hago. A veces Sí, reconocerlo al espejo. reconocerlo es más fácil como ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿verdad? Entonces, yo creo que también se vale decir, jalo al que está quizás un poquito renuente al cambio y aprendo del que está quizás a lo mejor un pasito arriba que yo, pero siempre yo creo que en las relaciones tanto de pareja como organizacionales, yo creo que no hay que estar ni adelante ni atrás, hay que estar al lado, acompañando, ¿no? Y pues bueno, por hoy se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerles a todas las personas que nos hacen de ver este podcast, su tiempo y agradecerles pues que vamos a seguir invitando gente y tocando temas de emprendedurismo, de emprendimiento y bueno, seguir compartiendo con la gente lo que enfrenta en el proceso. Y hay muchas cosas que se escribieron, otras que se van a escribir o que están por escribirse, pero nada está totalmente definido, ¿no? Pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos para la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches.